Damas y caballeros, muy buenas tardes. A nombre del organismo supervisor de la inversión en energía y minería, OCINERMIN, le damos a todos ustedes nuestra más cordial y calurosa bienvenida a esta audiencia pública virtual de presentación del sustento de los recursos de reconsideración interpuestos contra la resolución número 075-2021 OSCD, aprobación del cargo red autónomo aplicable al servicio de suministro de energía en áreas no conectadas, periodo 2021-2022. A todos ustedes, pues, le damos nuestra más cordial y calurosa bienvenida. Mi nombre es Marco Velasco, seré el moderador del presente evento y en la mesa técnica se encuentran el ingeniero Rubén Collantes y el ingeniero Josías Olivares. Información relevante respecto de la presente audiencia pública. El presente acto público virtual se transmite a través de las plataformas Microsoft Teams y el canal de YouTube de OCINERMIN. A los invitados que nos siguen por el Microsoft Teams, se les sugiere que de presentarse problemas técnicos, continúen viendo la audiencia a través del canal de YouTube. Concluida la audiencia pública, esta permanecerá grabada en el canal de YouTube y será compartida al portal web de OCINERMIN. Respecto del acta de la audiencia, esta se elaborará de forma simultánea a la realización del presente acto. Todos los documentos asociados a la presente audiencia pública, como acta, exposiciones, videos y otros, serán publicados oportunamente en la página web de OCINERMIN. Pasaremos ahora a revisar las instrucciones para el desarrollo del presente evento. Se recomienda no utilizar de forma paralela las plataformas Microsoft Teams y YouTube para una mejor recepción y calidad de conexión. Asimismo, se recuerda que la calidad precisamente de la transmisión y recepción están condicionados al ancho de banda y al servicio de Internet que cada usuario utilice. Se solicita a los asistentes que mantengan sus cámaras de video y micrófonos apagados durante todo el desarrollo de la audiencia. Los expositores y asistentes en general podrán hacer uso de la palabra solo cuando el moderador así lo indique. Si alguno de los presentes que no ha sido invitado a tomar la palabra enciende su micrófono, será silenciado por el personal de OCINERMIN y se continuará con la audiencia. Si dicha persona insiste en encender su micrófono e interrumpir el normal desarrollo de la audiencia, podrá ser retirado. Se solicita a los presentes guardar las formas al expresarnos. Y sobre las opiniones y preguntas de los asistentes, solo se aceptarán aquellas que traten sobre el tema previsto para la presente audiencia pública virtual. Antecedentes de la presente audiencia pública virtual que nos ha convocado en esta jornada. Bien, es importante señalar lo siguiente, que el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, OCINERMIN, ha convocado a la presente audiencia pública virtual mediante aviso publicado en su página web y en el diario El Comercio el día 27 de mayo de 2021 para que las empresas Ergon Perú SAC y Sociedad Eléctrica del Suroeste expongan el sustento de sus recursos de reconsideración contra la resolución número 075-2021 OSCD que aprobó el cargo red autónomo aplicable al servicio de suministro de energía en áreas no conectadas a red, periodo 2021-2022, que se publicó con fecha 21 de abril de 2021. Contra esta decisión del organismo regulador, se han presentado dos recursos de reconsideración que deberán ser resueltos por OCINERMIN luego de escucharlos en la presente audiencia pública virtual
a los recurrentes y demás personas con intereses legítimos en esta regulación. Para que la participación de los consumidores, empresas concesionarias y demás interesados pueda realizarse con la debida motivación e información, Ocinermin publicó en su página web los recursos de reconsideración y la información de estos procedimientos tarifarios según lo dispuesto en la Ley número 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas y en la norma. De esta manera, Ocinermin alienta y facilita la participación de todas las personas e instituciones en el proceso de toma de decisiones relativas a la regulación de tarifas en un entorno de fortalecimiento permanente de los principios y mecanismos de transparencia de la regulación de precios de los servicios públicos de energía. Bien, damas y caballeros, estos han sido pues los antecedentes de la presente audiencia pública. Respecto del programa, en breve estaremos con la apertura oficial del presente acto para pasar luego a la exposición del recurso de reconsideración de la empresa Ergon Perusac. Para luego de una pausa pasar con las preguntas, comentarios y respuestas respecto de dicha exposición. Posteriormente, a las 13:55 horas aproximadamente, estaremos con la exposición del recurso de reconsideración de la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste, S.A. Pasaremos asimismo a una nueva pausa para revisar luego las preguntas y comentarios de los asistentes con las respectivas preguntas y comentarios de dicha empresa. Finalizando luego y al final con la presente audiencia pública virtual. Sobre la exposición e intervención de los asistentes, las exposiciones tendrán una duración aproximada de 15 minutos. Finalizada dicha exposición, se brindarán 3 minutos de pausa para recibir la voluntad de los asistentes de tomar la palabra o de enviar sus preguntas, las que serán resueltas una a una por la empresa. Cabe destacar que la participación de cada persona que intervenga será única y con un tiempo máximo de 3 minutos, para lo cual deberá de indicar su nombre, la organización a la cual representa y realizarlo a través de los siguientes medios. A los invitados que están a través del Microsoft Teams pueden hacerlo de manera verbal con el icono levantar la mano o pueden hacerlo por escrito a través del chat. A quienes están siguiéndonos a través del canal de YouTube, igualmente pueden realizarlo a través del chat. De manera alternativa, tenemos a su disposición el correo electrónico que figura en pantalla, cargorrer@ocinermin.gov.pe. Pedimos pues a los que quieran participar que este correo lo utilicen solo de manera alternativa si es que tienen algún problema o dificultad con los medios anteriormente descritos. Bien, dicho esto, pasamos ahora sí a la apertura oficial del presente acto, por lo cual invito al ingeniero Rubén Collantes Vélez, quien tiene a su cargo este segmento de la presente audiencia pública. Ingeniero Rubén Collantes, buenas tardes, bienvenido. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, Marcos. Voy a compartir la presentación. Un momentito, por favor. Perfecto, ingeniero. ¿Me confirman, por favor, si ven la presentación? Sí, sí se ve, ingeniero Collantes, solamente tendría que presentarlo, ampliarla. Así es, perfecto. ¿Ya está? Sí, ya está, ingeniero. Ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Nuevamente, de parte de Ocinermin, agradecerles su participación en esta audiencia pública virtual, que sea con motivo de la sustentación de recursos de reconsideración que se han presentado contra la aprobación del cargo horrero autónomo para el periodo mayo 2021 a abril 2022. El objetivo de esta audiencia es la sustentación de los recursos que se han presentado por la empresa Ergon Perusac y la Sociedad Eléctrica del Suroeste, conocida como SEAL,
contra la resolución 075-2021 OSCD, mediante la cual se aprobó o se fijó el cargo RER autónomo para el periodo 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022. Como ya se había mencionado, esta audiencia pública ha sido convocada mediante aviso publicado el día 27 de mayo del presente año en el Diario del Comercio. Esta audiencia comprende la apertura y las exposiciones de las reconsideraciones que han presentado la empresa Ergon y SEAL, así como también las respuestas e intervenciones que se presenten por parte de los asistentes. Brevemente, como preámbulo a esta audiencia, el marco legal que nos rige esta fijación del cargo RER autónomo. Está el decreto legislativo número 1002, que es la Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el uso de energías renovables, y el decreto supremo 020-2013 del Ministerio de Energía y Minas, que establece el reglamento para la promoción de la inversión eléctrica en áreas no conectadas a red. Este es el marco técnico-económico que rige esta fijación del cargo RER autónomo. En virtud de este marco se dio el contrato entre el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Ergon para la instalación de sistemas fotovoltaicos autónomos a nivel nacional, ¿no? Dividido en 3 zonas, ¿no? En la zona norte, centro y sur. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta que esta aprobación o fijación del cargo RER debe regirse por la Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios y un procedimiento que está establecido por OSINERMIN a través de la norma de procedimientos para fijación de precios regulados que fue aprobada mediante la resolución 080-2012 OSCD. ¿Cuál es el procedimiento que se ha venido siguiendo hasta el momento? Está contenido en esta resolución, en esta norma, la 080-2012, en el anexo B.4. Este procedimiento establece los órganos que intervienen en el procedimiento, OSINERMIN, la empresa y los demás interesados, la realización de audiencias públicas, así como también la publicación del proyecto de fijación de la materia que se está regulando, en este caso el cargo RER autónomo. Esto se ha venido haciendo desde el febrero del presente año, ¿no? Con la publicación del proyecto de resolución. Posteriormente, OSINERMIN realizó la sustentación de este proyecto en una audiencia virtual, que fue el día 1 de marzo. Posteriormente se presentaron opiniones al proyecto hacia finales de marzo. El 26 de abril se fijó el cargo RER autónomo a través de la resolución 075-2021 de OSINERMIN. Y sobre esta resolución se han recibido impugnaciones, ¿no? 2 impugnaciones de Ergon y de SEAL hasta el 17 de mayo. Estamos en el momento de la audiencia para escuchar las reconsideraciones de parte de los recurrentes. Se está realizando hoy día 7 de junio y OSINERMIN tiene hasta el 28 de junio para resolver estas reconsideraciones. Entonces, este es el cronograma que tenemos. Esta revisión se hace cada año y está a cargo de OSINERMIN, ¿no? Solo como para recordar qué es lo que comprende el cargo RER autónomo, principalmente son 4 rubros, ¿no? Lo que tiene que ver con la remuneración anual y el saldo de la liquidación de esa remuneración en base a una subasta que realizó el Ministerio de Energía y Minas, que originó un contrato con la empresa Ergon Perú para la instalación, operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos a nivel nacional. Son 208.000 sistemas fotovoltaicos que actualmente se tienen instalados a nivel nacional. Además, este cargo RER comprende unos costos de comercialización para las empresas que tienen este encargo especial, que son las empresas bajo el ámbito del FONAFE. También incorpora unos costos de administración del fideicomiso. Estos 4 rubros nos permiten determinar el cargo RER autónomo, ¿no? Esto es determinado cada año por OSINERMIN, ¿no? Es revisado y evaluado cada año por OSINERMIN. Ya en la aplicación de este cargo RER autónomo para los usuarios, se aplica una serie de subsidios que provienen del Fondo de Compensación Social Eléctrica y del Fondo de Inclusión Social Energético, ¿no? El FOSE y el FISE. Y se determina la tarifa RER autónoma que es aplicable a los usuarios que se benefician con este servicio a través de los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Cabe mencionar que esta tarifa RER autónoma tiene una tarifa tope
que viene a ser la tarifa BT8, que se tiene también para sistemas fotovoltaicos. ¿Cuáles son las impugnaciones o recursos de reconsideración que se han presentado? Tenemos de las dos empresas que se han mencionado, Ergon Perú y CEAL. En el caso de Ergon Perú, el recurso se centra sobre la utilización de un factor de corrección que se aplica a la remuneración anual, que tiene que ver con el rendimiento en cuanto a la operación y al servicio que están dando estos sistemas fotovoltaicos, ¿no? Aquí el Ergon reclama de que debe considerarse el factor de corrección definitivo. Es necesario mencionar que este factor de corrección está a cargo del Ministerio de Energía y Minas como administrador del contrato. En el caso de la Sociedad Eléctrica del Suroeste, o SEAL, ¿no? Está planteando 5 puntos, ¿no? Considerar a la localidad de San Juan de Tarucani como un estrato de usuarios dispersos, ¿no? Esto incide en los costos de traslados que se consideran en los costos de comercialización. También está solicitando el reconocimiento de un costo por uso de agencia bancaria, esto es para la cobranza y el depósito de esa cobranza. Una actualización también de los costos de mano de obra y transporte en los costos del sistema, de acuerdo a los costos del sistema de distribución, ¿no? Del año 2018, el SICODI. También está solicitando la modificación de costos en lo que es la actividad de reparto de residuos con movilidad en la zona de sierra, ¿no? Y también retirar actividades de reparto sin movilidad y con motocicleta para considerar el reparto solo con camioneta, ¿no? Esto debido a aspectos de seguridad principalmente. Este es el programa que ya se ha mencionado que se va a seguir en la audiencia. En primer término tenemos la presentación de Ergon Perú, posteriormente las intervenciones de los asistentes y las respuestas a esas intervenciones. Luego tenemos la intervención de SEAL, igualmente con las intervenciones de los asistentes, de ser el caso, y las respuestas que pueda brindar la empresa, ¿no? Finalmente, a las 4:30 se tiene prevista la finalización de esta audiencia pública. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bien, ingeniero Rubén Collantes, muchas gracias por la apertura del presente acto. Pasamos ahora a continuar con el desarrollo de la presente audiencia pública. Toca ahora la presentación del sustento de los recursos de reconsideración interpuestos contra la resolución número 075-2021 OSCD, aprobación del cargo horario autónomo aplicable al servicio de suministro de energías en áreas no conectadas a red, periodo 2021-2022. Bien, sobre este respecto vamos a hacer el llamado, la invitación a la empresa Ergon Perú SAC. El señor Héctor Quispe, por favor. Buenas tardes, sí, acá estoy. Buenas tardes, señor Quispe. Bien, nos había pedido que nosotros nos encarguemos de la presentación Sí, por favor. de su PPT. Sí, por favor, si no fuera mucha molestia. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Si me da unos segundos, la presentamos. Bien, solamente solicitarle, señor Quispe, que al momento que usted me indique, para pasar la diapositiva, va a haber seguramente un tiempo, un espacio que usted de repente va a notar como un retraso, que de repente ni siquiera que lo he escuchado, ¿no? Es el tema de la internet, como usted entenderá. ¿Sí? Yo estoy aquí, estoy atento a inmediatamente apenas usted me diga, yo voy a pasar la diapositiva, pero le señalo esto porque siempre hay un pequeño retraso. De acuerdo, está muy bien. Muchísimas gracias también por el aviso. Listo, Bueno, señor. de acuerdo, muy bien. Muy buenas tardes con todos. Me llamo Héctor Hugo Quispe Guamán. Vengo en representación de la empresa Ergon Perú SAC para sustentar en esta audiencia pública nuestros argumentos de reconsideración contra la resolución que aprueba el cargo horario autónomo. Siguiente lámina, por favor. Este es el índice que vamos a presentar. Nosotros principalmente estamos cuestionando la aplicación del oficio 197-2021 del MINEM/DEGER, que fue empleado por el OSINERMIN como insumo para la aprobación del cargo RER
Conforme veremos a lo largo de esta presentación, este oficio únicamente contiene información preliminar. Lo que es lo mismo, es un proyecto de cálculo del factor de corrección, no contiene el cálculo definitivo que exige el contrato de inversión. Por lo tanto, no debería ser o no debió haber sido empleado por Ocinermin en el procedimiento tarifario. Por otra parte, nosotros también consideramos que en la aprobación del cargo RER se ha incumplido los principios de verdad material y debido procedimiento, y también consideramos que se viene infringiendo el contrato de inversión. Siguiente lámina, por favor. Respecto al primer punto, es necesario analizar, en primer lugar, la naturaleza del oficio 197. Este oficio no contiene el cálculo definitivo del factor de corrección, sino únicamente un cálculo preliminar, que por lo tanto no puede ser empleado en la fijación del cargo RER, porque ello implicaría infringir el contrato de inversión. ¿Qué dice el contrato de inversión? La cláusula 14.3 señala que el MINEM, como administrador del contrato, debe remitir a los Ocinermin la información sobre el factor de corrección u otro ajuste necesario. Lo que ha ocurrido es que el Ministerio ha remitido a Ocinermin un proyecto de cálculo, un cálculo preliminar sobre el factor de corrección, un proyecto que por tal naturaleza no puede ser considerado en la fijación tarifaria, porque no produce efectos jurídicos, o al menos no produce los efectos jurídicos que se le han asignado en el procedimiento tarifario. Siguiente lámina, por favor. ¿Por qué decimos que el cálculo es preliminar? En principio, el Ocinermin le requirió al Ministerio el factor de corrección aplicable al periodo regulatorio 2021-2022, y el Ministerio contestó con el oficio 061, indicando que todavía no contaba con esa información. Posteriormente, Ocinermin reiteró la solicitud mediante los oficios 311 y 402, y el Ministerio respondió con el oficio 197, donde el Ministerio claramente indicó lo siguiente, y está señalado en el recuadro. Al respecto, conforme se indica en el informe precitado, el resultado del factor de corrección ha sido remitido a la empresa Ergon para sus comentarios y descargos correspondientes, a cuyo término le será comunicado oportunamente para los fines correspondientes. ¿Qué significa esto? Que el cálculo efectuado por el MINEM y comunicado a los Ocinermin en el oficio 197 es un simple proyecto, un cálculo preliminar que está en pleno procedimiento de evaluación. Siguiente lámina, por favor. ¿Y en qué consiste este procedimiento de evaluación? En primer lugar, el Ministerio ha elaborado el proyecto de cálculo de factor de corrección, y este fue informado a los Ocinermin y a Ergon. Y en el caso de Ergon, se nos otorgó el plazo de 15 días calendario para formular comentarios y observaciones a ese cálculo. Mediante la carta que aparece en la lámina, nosotros cumplimos con presentar ante el Ministerio nuestros comentarios y observaciones, para que el Ministerio ciertamente los analice y en función de ello apruebe el factor de corrección definitivo, el mismo que debía ser comunicado a Ocinermin para la fijación del cargo RER. Pero esto no ha ocurrido. Todo lo que está en los recuadros rojos no ha ocurrido. Nosotros tenemos entendido que actualmente el Ministerio continúa analizando nuestros comentarios y observaciones, con lo cual todavía no existe un cálculo definitivo del factor de corrección. En ese sentido, dado que el Ministerio todavía no ha informado el cálculo definitivo del factor de corrección, el cálculo preliminar no puede ser considerado en la fijación tarifaria del cargo RER. Ahora, hay que precisar también que los comentarios y observaciones que ha remitido mi representada al Ministerio también fueron informados a los Ocinermin por medio de nuestro recurso de reconsideración. Por lo tanto, el cálculo contenido en el oficio 197 no podía ser empleado por los Ocinermin en la fijación tarifaria del cargo RER. Siguiente lámina, por favor. Nosotros debemos insistir en esto. El contrato de inversión señala que la DGER le informará a los Ocinermin el factor de corrección. El oficio 197 no tiene esa finalidad, no busca eso. No tiene por objeto informar a los Ocinermin el factor de corrección que se debe tener en cuenta en la determinación del cargo RER. Su objetivo simplemente es informar la versión preliminar del cálculo y precisar que la versión definitiva será informada oportunamente para los fines respectivos en el futuro, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido. Esto mismo está previsto en el procedimiento de liquidación anual de los ingresos del inversionista aprobado por la resolución 177/2019, donde se precisa que el factor de corrección que se debe emplear en la determinación del cargo RER corresponde al factor de corrección remitido por la DGER. Entonces, tanto el contrato de inversión como el procedimiento de liquidaciones son claros en cuanto a la obligación de los Ocinermin de considerar en la fijación del cargo RER el factor de corrección informado por la DGER, pero no proyectos o versiones preliminares de ese cálculo.
El hecho que Ocinermin esté considerando o haya considerado en la determinación del cargo RER un cálculo preliminar sobre el factor de corrección implica, como ya mencionaré más adelante, una infracción al contrato de inversión y con ello también una infracción al artículo 62 de la Constitución Política, que señala que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de ninguna clase. En este caso, la resolución 075, la que estamos impugnando, está modificando el contrato de inversión porque nos obliga a nosotros a aceptar un factor de corrección preliminar, un proyecto sin efectos jurídicos, en lugar del cálculo definitivo que exige la cláusula 14.3 de los contratos de inversión. Siguiente lámina, por favor. Ahora, nosotros también consideramos que acá existe una infracción al principio de verdad material, porque lo que la DGER le ha remitido a Ocinermin en el informe 064, que es el anexo al oficio 197, es simplemente un proyecto. Es más, en ese oficio, o mejor dicho, en ese informe, en el informe 064, la misma DGER precisó que la versión final del factor de corrección todavía estaba en evaluación, porque el cálculo preliminar había sido sometido a comentarios y sugerencias por parte de mi representado. Pero Ocinermin, haciendo caso omiso de lo señalado expresamente en este oficio, ha considerado que la información contenida en el mismo corresponde a la versión definitiva del factor de corrección, por lo que procedió o decidió incorporar el resultado de ese proyecto, de ese cálculo preliminar en la fijación del cargo RER. Ahora, cuando Ocinermin decidió incorporar dicho cálculo preliminar en la fijación tarifaria, infringió el principio de verdad material, porque previamente debió solicitar al Ministerio la remisión de la versión final de ese cálculo, porque una versión preliminar no puede ser empleada en el procedimiento tarifario. Entonces, nosotros consideramos que de manera contraria al principio de verdad material, Ocinermin decidió considerar arbitrariamente que el cálculo contenido en el informe 064, que es el anexo del oficio 197, correspondía a la versión final del contrato del factor de... a la versión final del cálculo del factor de corrección, pese a que ese oficio y pese a que el propio informe señalan expresamente que se trata de un cálculo preliminar o de un proyecto que está en pleno procedimiento de aprobación. Siguiente lámina, por favor. Ahora, nosotros también consideramos que en este caso se ha infringido el principio del debido procedimiento, porque la ley 27838, que es la ley marco para los procedimientos tarifarios, ha previsto el derecho de los administrados a acceder a toda la información técnica y económica que son el sustento de las resoluciones que fijan los precios regulados. Entonces, para ese efecto, este cuerpo normativo ha señalado que el regulador debe prepublicar en su página web el proyecto de resolución de la tarifa regulada y una relación de la información de sustento, técnica y económica. Ahora, Ocinermin debió considerar en la prepublicación de la resolución que fija el cargo RER la información referida al factor de corrección. Caso contrario, esta información no podía ser empleada en la fijación del cargo RER porque ello implicaría una infracción al derecho previsto en la ley 27838. Nosotros, al revisar la resolución impugnada, nos hemos visto sorprendidos cuando Ocinermin consideró el cálculo del factor de corrección, pese a que este no había sido incorporado en la prepublicación. Ocinermin, desde nuestro punto de vista, ha infringido el deber de acceso a la información contenida en la ley 27838 porque no ha puesto en conocimiento de mi representada ni de ningún administrado todos los informes y cálculos empleados en la fijación del cargo RER de manera previa a su aprobación y publicación, y nos referimos específicamente al factor de corrección. Es ampliamente conocido en el mundo jurídico que el principio o el derecho al debido procedimiento comprende también el derecho de defensa, y ello ha sido previsto también en la ley 27832, que ha previsto de manera previa a la aprobación de las resoluciones tarifarias, estas deben ser prepublicadas para que los administrados podamos formular comentarios y observaciones y ejercer de esa manera nuestro derecho de defensa. Sin embargo, en este caso, Ocinermin no ha cumplido con prepublicar el cargo RER con la aplicación del factor de corrección. Esto recién se ha hecho en la resolución final, que es la que estamos impugnando ahora. Siguiente lámina, por favor. Ahora, también nosotros consideramos que existe un vicio en la estructuración del procedimiento administrativo de fijación del cargo RER, porque pese a que el contrato de inversión y el procedimiento de liquidaciones prevén que el Ministerio debe informar a Ocinermin el cálculo del factor de corrección, esta etapa no ha sido prevista en el procedimiento contenido en el anexo B.4 de la resolución 080-2012, que Ocinermin ha decidido emplear para la fijación tarifaria del cargo RER. No existe en este procedimiento una etapa en la cual el Ministerio debe remitir el cálculo del factor de corrección, lo cual ciertamente debería ocurrir antes de realizar la prepublicación de la resolución que fija el cargo RER, porque lo contrario implicaría colocar a los administrados en una situación de indefensión, porque no podríamos cuestionar la aplicación del factor de corrección. Entonces, la DGER ciertamente participa o debería participar dentro del procedimiento administrativo, porque le informa a los Ocinermin el factor de corrección. Por lo tanto, Ocinermin debió haber establecido
en su procedimiento el plazo perentorio para que el ministerio cumpla con remitir esta información. Y al no haberlo hecho, nosotros observamos un vicio en el procedimiento de aprobación del cargo RER. Este no ha sido estructurado, conformado de acuerdo con la ley 27838, y el resultado de ese procedimiento, es decir, la resolución 075, que es la que estamos impugnando, sería contrario al principio de legalidad, y además carecería de un procedimiento regular. Es un acto administrativo que no ha sido estructurado conforme a lo previsto por el marco jurídico. Siguiente lámina, por favor. Bien, en cuarto lugar, nosotros consideramos que también en este caso existe una infracción al contrato de inversión. Porque para la determinación del factor de operación y del factor de servicio que en conjunto conforman el factor de corrección, el contrato de inversión prevé como presupuestos la aprobación de lineamientos y procedimientos, los cuales son necesarios para conocer objetivamente la metodología de cálculo de esos factores. Hasta la fecha, el Ministerio todavía no ha aprobado estos lineamientos ni estos procedimientos, por lo tanto, no puede haber aplicación del factor de corrección. Este es un vicio que debe ser observado por Ocinermin, quien tiene precisamente la función de aprobar el cargo RER. Siguiente lámina, por favor. Respecto a estos procedimientos y lineamientos, es necesario que sean definidos, porque nosotros estamos ante lo que se conoce como esquema de regulación por contrato. ¿Por qué? Porque los contratos de inversión de Ergon prevén los incentivos suficientes para que el inversionista cumpla con sus obligaciones, mediante precisamente el factor de corrección. Sin embargo, como toda relación contractual, la definición del factor de corrección no puede estar sometida al libre albedrío de una de las partes. De hecho, el propio contrato exige, como ya vimos antes, que el factor de corrección debe ser calculado en función de lineamientos y procedimientos, y esto precisamente con la finalidad de darle predictibilidad al cálculo. El hecho que el Ministerio no haya establecido los lineamientos y procedimientos y que Ocinermin, conociendo de esta realidad, aplique de igual manera el factor de corrección, implica ciertamente una infracción al contrato de inversión que sería susceptible de impugnación en la vía arbitral. Siguiente lámina, por favor. Ahora, cabe precisar que en el sector eléctrico hay experiencias que aconsejan el proceder que la administración debe tener en cuenta en este tipo de contratos. En primer lugar está el procedimiento para la supervisión de la operación de los sistemas eléctricos, que fue aprobada por Ocinermin en el año 2004, donde recién en el año 2007 se establecieron las tolerancias y sanciones aplicables a las transgresiones. También está el procedimiento de supervisión de la operatividad del servicio de alumbrado público del año 2007, que prevé la aplicación de sanciones recién a partir del año 2010. ¿Qué significa esto? Por lo general, cuando se trata de la supervisión de actividades eléctricas, se aconseja tener un tiempo mínimo de unos 3 años para recopilar la información suficiente que permita hacer una adecuada fiscalización y control del cumplimiento de las obligaciones. En este caso, debería ocurrir lo mismo, es decir, el Ministerio debe considerar un periodo de tiempo para definir adecuadamente los lineamientos y procedimientos que debe aplicar en el cálculo del factor de corrección. De hecho, esto es lo que se ha querido hacer, porque el contrato no ha definido los lineamientos y procedimientos suficientes para calcular el factor de corrección, sino más bien ha querido que estos sean aprobados por el Ministerio con posterioridad, precisamente porque es necesario recabar información de campo desde la fecha de la puesta en operación comercial para hacer una adecuada fiscalización del cumplimiento del contrato, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. Ahora, sin perjuicio de ello, también se verifican otras infracciones al contrato de inversión. Respecto al factor de operación, por ejemplo, el contrato exige que este sea calculado en función de una muestra estratificada, lo cual no ha ocurrido. La muestra que ha recopilado el Ministerio no considera que los paneles están instalados tanto en la costa como en la sierra y en la selva. Estos criterios deberían estar recogidos en los lineamientos que el MINEM debía aprobar y que no ha aprobado. Siguiente lámina, por favor. Respecto al factor de servicio, la ausencia de lineamientos nuevamente hace imposible saber qué ocurrirá con los casos de fuerza mayor reportadas por mi representada, por ejemplo, o qué pasará con los errores del Ministerio en la recopilación de la información de campo. Siguiente lámina, por favor. Este cuadro contiene un resumen de las observaciones formuladas por Ergon al cálculo del factor de servicio. Como se puede observar, no se ha considerado el reporte de 553 casos de fuerza mayor, que no tendrían que ser incluidos en el cálculo del factor de corrección, precisamente porque son fuerza mayor. La ausencia de lineamientos genera precisamente estos problemas, y por lo tanto no es válido aplicar el factor de corrección dadas todas estas carencias en el procedimiento. Siguiente lámina, por favor. Bien, como conclusiones, nosotros observamos que acá ha ocurrido una especie de falsa representación de los hechos, porque el oficio 197, pese a que expresamente señala que, que contiene información preliminar
que contiene un proyecto de cálculo, ha sido considerado como si tuviera el cálculo definitivo del factor de corrección, y eso no es verdad. ¿De acuerdo? Ahora, consideramos nosotros que la resolución 075 contraviene el principio de verdad material, ya que Ocinermin ha considerado arbitrariamente que el informe 064 contiene ciertamente el cálculo definitivo del factor de corrección. Y eso no es verdad, porque el mismo oficio y el mismo informe señalan que es un cálculo preliminar. ¿Por qué? Porque está sujeto a observaciones y comentarios de Ergon, quien de hecho, como ya mencioné, realizó los comentarios y observaciones y actualmente están en etapas de evaluación. En tercer lugar, consideramos que Ocinermin ha vulnerado el principio del debido procedimiento porque no ha cumplido con prepublicar el cargo RER con la aplicación del factor de corrección. Y finalmente, consideramos que la decisión de Ocinermin también contraviene el contrato de inversión porque insiste en considerar la aplicación de un factor de corrección contenido en el oficio en el informe 064 sin aplicar correctamente el factor de operación y el factor de servicio. Con eso he concluido mi presentación. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta de parte de los asistentes, me quedo pendiente. Bien, señor Quispe, muchas gracias por su exposición. Vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia pública. Si me permite unos segundos, por favor. Bien, hemos pues escuchado la exposición de la empresa Ergon. Vamos a pasar ahora a un intermedio de 3 minutos para recibir los comentarios o preguntas de los asistentes. Recordar que tenemos dos plataformas, la plataforma Microsoft Teams, a través de la cual pueden hacernos llegar su comentario de manera verbal con el icono levantar la mano o de forma escrita a través del chat. A la otra plataforma es el canal de YouTube por el cual se transmite este acto público. Asimismo, los que deseen preguntar, comentar u opinar, pueden hacerlo a través del chat de esa plataforma. De manera alternativa, ponemos a su disposición el correo que figura en pantalla, cargorer@ocinermin.gov.pe. Recordar que cada participante tiene derecho a emitir una sola pregunta u opinión de 3 minutos, debiendo previamente identificarse con sus nombres, apellidos y organización a la cual representa. Bien, dicho esto, pasamos al intermedio de 3 minutos y volvemos con las preguntas u opiniones de los asistentes.
Bien, damas y caballeros, hemos concluido estos 3 minutos de pausa para recibir las opiniones o preguntas de los asistentes. Me indican que hay una persona que desea tomar la palabra a través del Microsoft Teams, el señor David Orozco. Sí, así es. Señor Orozco, buenas tardes, bienvenido. Por favor, indíquenos su nombre completo, la organización a la cual representa y asimismo nos puede ya asimismo expresar su opinión o pregunta. Buenas tardes, en realidad soy Angelo Cupacchioli, gerente general de Ergon, que quería decir una palabra en esa reunión, dando las gracias obviamente a todos los presentes, José Germín, etcétera, por la forma en la cual fue organizada. Quello che io quería decir è simplemente una cosa, che effettivamente il calcolo che ustedes han hecho, come bien fue explicado, estuvo hecho sobre números preliminares, tan así que ya la DGR ha corregido este número, reconociendo a Ergon un valor muy reducido del incumplimiento que supuestamente ne estaban evaluando. Y todavía estamos en etapa, digamos así, de definición de este número final. Quello que yo quiero decir es que, señores, todos nosotros estamos aplicando a la lettera lo reglamento y lo contrato, y yo estoy perfectamente de acuerdo. Pero no olvidamos que en este año estuve un hecho que ha destruido toda la planificación y el modus operandi que toda la empresa tiene para cumplir con sus hitos. Nosotros hemos tenido defunciones de nuestro personal, hemos tenido casos en los cuales las administraciones locales de donde teníamos que ir ha completamente parado el pase para que nosotros pudiéramos operar. No quiero decir esto, pero quiero decir que también en ese periodo hemos tenido un COVID que ha desplazado completamente la norma y las actividades que nosotros teníamos que hacer. Y no es que no lo hemos hecho, porque nosotros hemos cumplido, se puede ya demostrar que con todo los sistemas que se daban por no atendido, fueron atendidos, están atendidos, aún a un costo mucho mayor del programado debido a esta excitación. Y entonces nosotros quedamos con el compromiso que estamos haciendo quello que el contrato nos está pidiendo, pero señores, no podemos olvidar en qué situación hemos tenido que operar muy diferente de la situación en la cual al momento que hemos firmado el contrato hemos hecho nuestra consideración respecto a la realidad de un año, no de un día, no de una semana. Y entonces, por favor, le ruego que tomen en consideración este llamado, no porque quiero algo preferencial, no, pero, digamos así, se tiene que efectivamente utilizar datos ciertos y considerar también tiempos que fueron seguramente mucho más complicados de cuando pensábamos de poder operar. Esto es todo. Muchas gracias. Bien, caballero, lo hemos escuchado con atención. Por favor, si podría repetirnos su nombre para que quede consignado en el acta. Angelo Cupacchioli, gerente general de Ergon. Ok, señor Cupacchioli, muchas gracias. Bien, me confirman que no hay más deseo de participación de los asistentes, con lo cual concluimos la participación de la empresa Ergon. Agradecemos pues por la misma. Señor Quispe, muchas gracias también, quien tuvo a cargo la presentación. Muchas gracias a ustedes. De nada. La siguiente empresa es una empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste, S.A. Ellos han inscrito al señor Miguel Romero como la persona a cargo de la exposición. Señor Romero, buenas tardes. Bienvenido. Sí, buenas tardes a todos. Ya, sí, voy a compartir la presentación. Perfecto, perfecto, señor Romero.
Ya, está bien, ¿no? Se mira la presentación. Sí, sí, no hay problema, está perfecto. Ya, buenas tardes a todos. Bueno, somos de Sociedad Eléctrica. En sí, digamos, este cargo RER que, digamos, que Diosiner ha aprobado, incluye un cargo por el uso de los costos comerciales, ¿no? Que las empresas de distribución, digamos, tienen digamos, a su cargo, ¿no? ¿No? Entonces, lo que nosotros bueno, hemos apelado, hemos reconsiderado, es ese costo, ¿no? Ese costo comercial, ¿no? Que Ocine está reconociendo. Hemos visto, ¿no? Digamos, su sistema, digamos, de costos unitarios, su modelo, hay veces no encaja con los costos reales, ¿no? Que la empresa Sociedad Eléctrica asume, ¿no? Digamos, hacer las actividades, ¿no? Que se requiere para estos usuarios, ¿no? Para los usuarios para RER, ¿no? Para estos usuarios RER. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, el índice es la introducción y los petitorios, ¿no? La introducción es la resolución, ¿no? Que Ociner ha aprobado y con cargo RER, ¿no? Lo aprobó el 21 de abril de 2021. Como empresa lo hemos revisado, hemos evaluado y hemos visto, ¿no? Que existen algunos costos que realmente no son reconocidos, ¿no? Dentro de lo que Ociner, digamos, está aprobando, ¿no? Ya, vamos a ver, los petitorios son cinco, ¿no? Cinco petitorios que se le está haciendo. Uno es el cambio del estrato, ¿no? El estrato de la localidad de San Juan de Tarucani, que tiene algo de 900 usuarios, ¿no? Lo que se quiere es que Ociner lo reconocieron como L2, nosotros estamos pidiendo que se considere como L1, ¿no? El segundo es el costo, ¿no? Un costo adicional, ¿no? Por usuario, de 0.1 sol por cargo bancario, ¿no? Que es usado, digamos, es usado para los usuarios, digamos, cuando quieren hacer el pago, ¿no? De sus recibos, ¿no? Y eso no está considerado, ¿no? Entre sus costos de Ociner. El tercero, se solicita actualizar y modificar los costos unitarios, ¿no? Referentes a la movilidad y a los costos del oficial, ¿no? Lo que se requiere es que se reconozcan los costos del CICODI, ¿no? Que sus informes indican, ¿no? Que están utilizando y que hemos visto que no están concordando. El cuarto sería se solicita modificar los costos, ¿no? De la actividad de reparto de los recibos de la movilidad, ¿no? Del E1. Lo que se requiere es que se incremente ese costo porque no es tanto el rendimiento como el uso de los recursos no están siendo bien distribuidos, ¿no? Entonces, que se quiere que se incremente. El quinto es que se solicita retirar las actividades de reparto y cobranzas sin movilidad, ¿no? Y con motocicleta, ¿no? Por no cumplir con normas de seguridad, ¿no? Y darles un riesgo a las personas que van a ese lugar, ¿no? A ver. Ya, vamos con el petitorio 1, ¿no? Empezamos con el petitorio 1, en la cual se quiere el cambio del estrato, ¿no? De San Juan de Tarucani, ¿no? De L2, L1. ¿A qué le llamamos estrato, no? Porque Ociner genera un modelo de empresas, digamos, de empresas para hacer, digamos, los repartos y los gastos comerciales que puede haber, digamos, para esos suministros, ¿no? Para esos usuarios, ¿no? RER, de una determinada zona. Ociner genera una empresa así modelo, ¿no? Y en función a eso, calcula los costos, ¿no? Entre esos está, digamos, los estratos, ¿no? Los estratos vienen a ser la cantidad de usuarios que puede haber en una determinada distancia, ¿no? Si vemos acá, digamos, la fórmula, ¿no? del estrato está en función a estas constantes L, ¿no? L son indicadores, ¿no? Que nos dicen qué tan dispersos son, digamos, los usuarios, ¿no? En este caso, L está dado se divide entre la cantidad de usuarios entre la distancia, ¿no? que existe de llegar, digamos, a un centro medio, ¿no? de una zona, o de un poblado, o de un distrito, hasta el lugar del centro de atención, ¿no?
de la parte comercial, ¿no? Que utiliza para hacer las actividades, ¿no? Comerciales. En este caso, lo que se ha hecho es un cálculo, ¿no? de ese valor, ¿no? La cantidad de usuarios no se ha variado, ¿no? Lo que sí se ha variado es la distancia, ¿no? Esa distancia le hemos visto, ¿no? Hemos calculado, hemos buscado la ruta más óptima y hemos calculado esa distancia, ¿no? En función, digamos, al mismo modelo que utiliza OCINER, ¿no? Crear un centro medio y buscar la distancia al punto de atención, ¿no? de la empresa, ¿no? Entonces, los valores nos dan, ¿no? La distancia es 137 kilómetros, los usuarios 944 y el valor L nos da 6.99, ¿no? La cual, digamos, nos indica que es menor a 7, la cual no le pertenecería al estrato L2, sino a L1, ¿no? Claro, como les dije, depende mucho de las distancias, ¿no? Porque los usuarios van a ser los mismos. Entonces, acá, digamos, mostramos la distancia, digamos, que se ha considerado, ¿no? La base del centro de atención, digamos, que se utiliza parcial es mismo Arequipa, ¿no? Que es el punto donde está, digamos, el centro de atención comercial no principal de SEAL, ¿no? Para esas zonas, ¿no? En este caso, acá vemos una figura de Google Earth, ¿no? Donde nos indica la distancia, ¿no? De 137 kilómetros, ¿no? Igual en la parte derecha podemos ver ya en un sistema GIS, ¿no? Un poquito más disgregado, el punto de atención, los puntos, el cuadradito verde, la ruta también está, ¿no? De magenta y los puntos verdes son los usuarios, ¿no? Que se van a atender, ¿no? Los puntos verdes que ustedes ven a la mano derecha son que se van a atender, ¿no? Ya. Entonces, planteamos así, ¿no? Planteamos, digamos, buscamos la mejor opción, la mejor ruta, que es bueno, existe varias carreteras que te llevan al lugar, ¿no? Pero esta es la mejor, ¿no? Porque aparte, digamos, nos puede, digamos, en ese mismo recorrido, ¿no? De la ruta, uno puede, digamos, repartir, hacer actividades en más suministros, ¿no? Que están ahí, ¿no? Más suministros, en esa misma ruta que está llena, ¿no? Si vamos a otra ruta, digamos, no es recomendable, ¿no? Porque en ese recorrido, digamos, se capturan menos suministros, ¿no? Que es la gestión comercial que se realiza, y se tiene que dar, digamos, la movilidad tiene que volver a regresar, ¿no? Por la misma zona nuevamente para abastecer otros suministros que están al fondo. Entonces, esta es la mejor ruta, ¿no? Que se ha escogido, ¿no? Y en ese entorno, digamos, el valor nos da 137 kilómetros, ¿no? Y en función a eso, como les digo, se calcula el valor de L, que nos manda un valor menor a 7, y nos hace que el Senguan Tarucani pase de L2 a L1, ¿no? En este caso, OCINER está considerando como L2. Nosotros pedimos que, de acuerdo a esta ruta óptima, se considere el L1, ¿no? Ya. Vamos al petitorio 2. En el petitorio 2 pedimos que se reconozca el costo, ¿no? 0.9 soles por usuario por cargo bancario, ¿no? Y nosotros vemos acá este cuadrito. Este es un cuadro, digamos, donde acá vemos, digamos, los costos que OCINER ha reconocido, ¿no? Para la actividad de cobranza, ¿no? Actividades comerciales, ¿no? Que es la cobranza. Ustedes ven es 0.2, ¿no? Dólares por usuario. Pero dentro de esas actividades ponemos un oficial y una computadora, ¿no? Y nosotros vemos que existe un cargo, ¿no? Un cargo bancario. Cargo bancario que la empresa, que realmente ahora lo usa, ¿no? Lo utiliza, los usuarios lo utilizan para hacer los depósitos, ¿no? A esa, digamos, en lo que es la cobranza, ¿no? En la actividad de la cobranza. Y, digamos, y el banco, ¿no? Cosa del banco se hace es por usuario, ¿no? Por usuario se cobra, ¿no? Cada usuario se genera un recibo, ¿no? El agente que usa o de repente el banco que va a usar y le genera un cargo, ¿no? 0.9, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿No? Bueno, lo que se quiere es que se reconozca lo que realmente se está, ¿no? El costo real que ahora, ¿no? Se utiliza, ¿no? Solo que OCINER no lo ha considerado, ¿no? El tercer petitorio. El tercer petitorio
se solicita actualizar y modificar, ¿no?, los costos unitarios de la movilidad y el oficial, ¿no?, de acuerdo a los costos ICODI, ¿no?, del informe 497-2019, ¿no? Los datos referenciales utilizados de la mano de obra y la movilidad no concuerdan con los costos unitarios del CICODI 2018. ¿Por qué hablamos de CICODI 2018? Porque de acuerdo a su cálculo no realizado por OCINER, el anexo 4.2, cálculo RER del archivo, anexo I, indica que usa los costos de la regulación tarifaria del BT8, ¿no? Hablamos de estos costos que queremos modificar, ¿no?, la mano de obra y la movilidad, ¿no? Y revisando los archivos, ¿no?, del cálculo de la tarifa BT8, del archivo, ¿no?, exclusivo SBB 2018 fijación, libro de datos, vemos que ahí indican que está usándose los costos de CICODI 2018, ¿no? Claramente lo indican ahí, ¿no? Pero cuando nosotros revisamos, digamos, los costos de CICODI 2018, ¿no?, que están actualizados al 31 de diciembre de 2018, corresponde al informe técnico 497-2019, ¿no? ¿No?, del CICODI, ¿no? Entonces, nosotros nos damos cuenta que esos valores no concuerdan, ¿no? Tanto que la BT8 como el cálculo RER, ¿no?, que ha utilizado la BT8, no están concordando esos valores, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también, mira, el tipo de cambio, ¿no?, que utiliza también, el tipo de cambio que utiliza cuando se calcula el peso RER, el tipo de cambio es 3.379, ¿no? Que ese tipo de cambio también concuerda con el CICODI 2018, ¿no? A ver, para un poco entenderlo mejor, vemos estos tres cuadros, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá tenemos los costos unitarios de la mano izquierda, tenemos los costos unitarios de la mano de obra y de la movilidad en RER, donde vemos que está como amarillo, ¿no? Los cuadritos con amarillo, vemos que el oficial está utilizando 4.07, ¿no?, dólares por, ¿no?, horas hombre. Y la camioneta 9.88, ¿no? ¿No? Igual, como les dije, indica que es de la BT8 y se indica que es de la, ¿no?, y se está usando el precio del dólar 3.379, ¿no? Entonces, pero vamos al lado derecho y revisamos la BT8 que indica también que se usa del CICODI, pero nos vamos dando cuenta que los costos del CICODI son diferentes, ¿no?, a esos valores utilizados, ¿no? Ahí se indica el informe, ¿no?, del CICODI aprobado, 2018, ¿no?, que es la 497-2019, ¿no?, donde también se indica, ¿no?, el tipo de cambio utilizado para ese cálculo, que es 3.379, ¿no?, que concuerda con el RER, ¿no? ¿Por qué les digo el tipo de cambio? Porque ese tipo de cambio es actualizado al 31 de diciembre de 2018, ¿no? Igual se ha utilizado en RER para actualizar los precios, ¿no? Y acá vemos en mano derecha, como les dije, el informe técnico, el oficial, se fijan los cuadritos de mano de obra, el oficial es 4.80, ¿no?, que es diferente a la 4.07 que está usando, ¿no?, OCINER. Y si vemos más abajo, en transportes y equipos, el costo de camioneta es 10.21, ¿no?, y diferente a 9.88, ¿no?, que está utilizándose en la BT, ¿no?, en los costos unitarios, ¿no?, del RER y la BT8, ¿no? Entonces lo que se pide es eso, ¿no?, digamos, adecuarlo al CICODI 2018 y concordando, ¿no?, que concuerda también con, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos están utilizando el CICODI, ¿no? Entonces lo que queremos es que se actualice ese dato, ¿no? Y como les dije, muy importante es el tipo de cambio, ¿no?, porque OCINER ha utilizado el tipo de cambio para actualizar ese precio, ¿no? El tipo de cambio que está actualizando es al cierre de 2018, igual que con este informe técnico, ¿no?, del 497, que también lo hace al cierre del 2018, ¿no? Concuerdan ambos, ¿no?, el periodo, ¿no?, de utilización de los precios, ¿no? Señor Romero, Sí. si me permite, sí, en vista al avance de sus diapositivas, que tengo que avisarle que para que se cumpla el tiempo queda 1 minuto. Ya, voy a apurar. ¿Sí? Ya, listo, gracias. Ya, entonces el cuarto se solicita modificar los costos del reparto de recibos, ¿no?, por movilidad, ¿no? Lo que se requiere es que los rendimientos sean diferentes. El rendimiento es 50, ¿no?, que reconoce OCINER para esa actividad, ¿no?, de reparto de recibo con movilidad, ¿no? Entonces eso nosotros no lo vemos muy alto, ¿no?
El otro, el uso, por ejemplo, los que están cerrados con círculos, vemos esa distribución de costos, vemos que utiliza 4 oficiales más 1.5 camionetas. Eso también no lo vemos, ¿no? O sea, porque acá el costo real, o lo que realmente las actividades que se realiza es un oficial con una camioneta, ¿no? No pueden ir mucha gente en una camioneta, ¿no? Entonces acá lo sustentamos eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los rendimientos, haciendo una comparación con los costos de conexión de la zona rural, vemos un rendimiento de 16, ¿no? Haciendo un cálculo, retirando, digamos, el costo de ejecución, nos da un rendimiento de 16. Y Ociner reconoce 50, ¿no? Vemos ahí que no es concordante tampoco, ¿no? Y estamos utilizando que el costo de conexión es de una zona rural, ¿no? Similar al que se quiere dar, ¿no? El otro también vemos que las cuadrillas, sí, ¿no? Lo que realmente la empresa ejecuta, ¿no? Tenemos un rendimiento de 34, ¿no? Usuarios por día, ¿no? Diferente a los 50 también que Ociner utiliza, ¿no? Entonces vemos también que eso no concuerda, ¿no? Los 50 es demasiado elevado, ¿no? El otro, la conformación de la cuadrilla, ¿no? Como les dije, un oficial va con una camioneta, ¿no? Lo hacemos por 2 cosas, ¿no? Uno, por normas de seguridad, ¿no? Una seguridad que siempre debe ir acompañado, debe ir 2 personas, ¿no? Por normas de seguridad siempre para hacer una actividad, y esos lugares también que son agrestes, mucho más razón, ¿no? Tienen que ir 2 personas, y siempre tienen que ir acompañado de uno solo, ¿no? Pero no puede ir tampoco mucho personal dentro de la camioneta, ¿no? Por normas de seguridad, ¿no? Por normas de seguridad, sobre todo de COVID, ¿no? Que ahorita se está yendo ese problema, ¿no? Entonces siempre se va una camioneta con una persona, ¿no? A ver, vamos viendo el siguiente. Esta es la propuesta, ¿no? Que se propone, ¿no? Bueno, ahí lo hacemos más real, ¿no? Ponemos un rendimiento equivalente a 32, y un oficial, cantidad de oficiales 5, camioneta 5, ¿no? Y el valor que nos da es 4.23, ¿no? Diferente al 1.59 que calculó Ociner, ¿no? Al inicio. ¿No? En la quinta petición se pide retirar las actividades de reparto de cobranzas y movilidad como motocicleta, ¿no? Esta es por norma de seguridad, ¿no? Porque cuando uno va con movilidad, siendo, digamos, a pie, como diríamos, o moto, está yendo solo, ¿no? Y ahorita, como vamos a ver de repente algunas fotos, van a ver que no es posible hacerlo, no es algo real, ¿no? Bueno, así Ociner considera, de repente dice, utilizar gente de la zona, pero esa gente, ese lugar son lugares poblados, ¿no? No realmente, no hay muchas personas, bien dispersos, ¿no? Entonces se requiere, digamos, que solo se considere, ¿no? Que solo se considere la movilidad, ¿no? Como actividad, ¿no? O sea, no es posible, no es factible la cobranza con motocicleta, ¿no? Porque va de una sola persona, ¿no? Entonces, a ver, rápidamente vamos a ver estos puntos, cómo es la distribución, ¿no? de lo que se quiere repartir, ¿no? Las actividades comerciales que se deben realizar, que es básicamente el reparto, ¿no? De lo más presente, ¿no? Reparto y la cobranza, ¿no? El reparto de recibos, ¿no? Y la cobranza de recibos, ¿no? Entonces vemos los puntos verdes son los usuarios RER, ¿no? Que SEAL tiene que atender. Vemos con un círculo continuo, la parte inferior, de abajo vemos es la zona de atención que tiene SEAL, ¿no? Que es Arequipa, ¿no? La ciudad de Arequipa. No hay otra zona de atención en todo ese lugar, ¿no? Y vemos, por ejemplo, la discontinua, el rojo discontinuo es casi toda Arequipa, ¿no? Compárenlo, ¿no? Ese discontinuo es toda la ciudad de Arequipa, y miren todos los puntos verdes, ¿no? Que uno tiene que atender, ¿no? Es bien disperso, ¿no? La zona, ¿no? Bien disperso, bien agreste la zona, no está, digamos, en un lugar, digamos, concentrado, ¿no? La Gobernación de Arequipa, ¿no? Que tiene, por ejemplo, unos 300.000 usuarios en la ciudad de Arequipa, nada más, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Menos cantidad, ¿no? Menos cantidad, ¿no? En toda esa zona, en los puntos verdes, ¿no? Entonces la dispersión es diferente, ¿no? Entonces el punto de partida es en Ciudad de Arequipa, ¿no? Donde salen las camionetas con personal, ¿no? Mismo de Ciudad de Arequipa, y van a hacer el reparto, ¿no? de los recibos, ¿no? Entonces vemos que ese modelo es lo que es, ¿no? Pero Ociner, por ejemplo, está siendo diferente, ¿no? Él está dando la idea de que se utilice personal de la zona, ¿no? Pero vemos que es casi, ¿no? Imposible, difícil, ¿no? Pero veamos las fotos, por ejemplo, ¿no?
estas fotos donde nos dicen, ¿no? Bueno, hay usuarios que no encontramos, no se encuentran, no se logran encontrar, ¿no? No se logra encontrar, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos, las zonas son agrestes, ¿no? Falta de vías, ¿no? Hay lugares sin accesos, ¿no? Con los usuarios restringidos, ¿no? O sea, no te permiten entrar, ¿no? Son caseríos, ¿no? Son caseríos, ¿no? Bueno, aparte del clima, ¿no? Que también es extremo en esos lugares, ¿no? Zonas altas de Arequipa, ¿no? Fíjense, ¿no? Estos usuarios, ¿no? Son caseríos, no hay gente, no hay poblador, no hay personas, ¿no? Realmente todos deben trabajar de repente, ¿no? En lugares diferentes, ¿no? Solo estarán una noche, luego temprano se irán y regresarán en la noche nuevamente, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, los accesos también igual, ¿no? No se tiene acceso a las viviendas, se tiene que, la movilidad llega a cierto punto, de ahí se tiene que desplazar ¿no? La persona hasta encontrarla, ¿no? Digamos, el usuario, ¿no? Entonces, este reparto, digamos, es el modelo que Austin ha utilizado, de repente, debe adecuarse más a lo real, ¿no? A lo real, lo que realmente, digamos, se da, ¿no? Que es el uso de las camionetas con una persona nada más, ¿no? Y hacer el reparto de manera, ¿no? Global a todos, ¿no? De acuerdo a las rutas que uno vea, ¿no? Ya está. Gracias, gracias. Bien, señor Romero, el agradecimiento a usted. Vamos a pasar ahora a un receso de 3 minutos, necesario para recibir los comentarios o preguntas de quienes así deseen hacerlo. Recordar a los que están en la sala del Microsoft Teams que pueden hacerlo de manera oral a través del icono levantar la mano o por escrito a través del chat. A los que están a través del canal de YouTube, igualmente a través del chat por escrito, y de manera alternativa tienen el correo que figura en pantalla, cargored@ocinermin.gov.pe. Recordar que cada participante tiene derecho a una sola participación de 3 minutos y debe antes identificarse con su nombre y organización a la cual representa, de ser así el caso. Bien dicho esto, pasamos pues a este breve receso y volvemos con las preguntas u opiniones de los asistentes.
Bien, damas y caballeros, hemos concluido este receso para recibir las preguntas u opiniones de los asistentes. Me confirman que no hay ninguna intervención, por lo cual agradecemos a la empresa Sociedad Eléctrica del Suroeste. Muchísimas gracias por su exposición. Bien, y con esto pues vamos dando término a la presente audiencia pública virtual. No sin antes recordar que todos los documentos asociados, como son las exposiciones, acta, video y otros, son y serán publicados los faltantes en la página web de Ocinermin. Las consultas que puedan tener, asimismo, pueden hacérnosla llegar a través de nuestra ventanilla virtual, cuya dirección figura en pantalla. Dicho esto, pues agradecemos a todos ustedes por su presencia y participación en esta audiencia pública virtual de presentación del sustento de los recursos de reconsideración interpuestos contra la resolución Ocinermin número 075-2021 OSCD, aprobación del cargo RER autónomo aplicable al servicio de suministro de energía en áreas no conectadas a red, periodo 2021-2022. A todos ustedes pues agradecerles nuevamente y será pues hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego.